Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Siguiendo con nuestros estudios de preparación para poder cumplir efectivamente con nuestra misión como pueblo de Dios en este final de los tiempos, restaurando los muros y calzadas derribados de la santa ley de Dios, y así poder preparar el camino de nuestro Señor Jesús para su segunda venida, tal como lo expresa Malaquías 3:1. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 20 de febrero de 2021, la cual continuará centrada en torno a la visión de aquella gigantesca imagen que vio en sueños el rey Nabucodonosor. Imagen que, como vosotros ya sabéis, estaba construida de distintos metales, pero cuya base sobre la que se levantaba o alzaba esta gran imagen era de barro, un material muy inseguro e inapropiado para servir de base de toda esta gigantesca estructura metálica. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y buen Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra profética, la cual es una luz que nos alumbra en estos tiempos de oscuridad, confusión y engaño. Te pedimos en esta hora tu bendición y la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entenderla y también para poder explicarla y aplicarla en nuestras vidas, pues queremos honrarte andando en obediencia a tus santos mandamientos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título El sueño profético, segunda parte. En la presente lección continuaremos el tema que desarrollamos en la semana anterior, la cual está basada en el capítulo 2 del libro de Daniel, pues seguiremos describiendo aquella grande y terrible imagen que vio en sueños el rey Nabucodonosor, imagen que estaba construida de distintos metales, pero que paradójicamente tenía los pies de barro, es decir, la base sobre la cual se levantaba la estructura de esta grande imagen era totalmente endeble e inapropiada para servirle de base, pues no le aseguraba ni la estabilidad ni la permanencia. Y esto es especialmente ilustrativo, apreciados hermanos, pues realmente así son todos los reinos de esta tierra, aparentemente fuertes por fuera, pero sin embargo son frágiles por dentro, pues sus bases son endebles como el barro, pues están construidos apartados de la ley de Dios, la cual, como vosotros sabéis, es eterna. Y es justamente por esta razón que los reinos del mundo no pueden permanecer ni durar, al contrario del reino de Dios, que como sabemos durará por la eternidad, pues está fundamentada en la eterna ley de Dios. Y es a este reino a donde estamos invitados a formar parte. Bueno, sin más, pasemos a desarrollar esta interesante lección. El versículo de introducción está basado en el texto de Isaías 45:1 que nos dice que Dios le abriría las puertas a su ungido Ciro, las cuales no se cerrarían. Lo que quiere decir que Dios estaría con Ciro, su ungido o escogido, de tal manera que éste conseguiría alcanzar todo lo que su corazón anhelara, pues Jehová estaría con él abriéndole las puertas, las cuales no se cerrarían tras él. Un versículo realmente interesante y revelador, y que, como veremos, llevó al rey Ciro, un hombre que no conocía a Jehová, el Dios de Israel, a creer en él y a liberar a su pueblo, el pueblo judío, para que reconstruyera el templo y la ciudad de Jerusalén. Tenemos un primer subtítulo que dice: El pecho y los brazos de plata. Pregunta número 1. ¿Qué seguía a la cabeza de oro? ¿Y qué reino representaba esta parte de la imagen? De acuerdo a las palabras que el joven Daniel declaró al rey Nabucodonosor, después del reino de Babilonia, representada por aquella cabeza de oro, seguiría un segundo reino, representado por el pecho y los brazos,
que eran de plata. Así lo encontramos registrado en Daniel 2:32. Pero este nuevo reino sería inferior al babilónico, pues así como la plata es inferior al oro, este nuevo reino no tendría ni la magnificencia ni el esplendor del reino babilónico. En resumen, el pecho y los brazos de plata representaban a un segundo reino, el cual sería el imperio medo-persa. Hay que señalar aquí una importante observación, la cual es que el reino de Babilonia tendría un final, es decir, no duraría para siempre, pues este reino de Babilonia terminaría cayendo o desmoronándose y dejando paso al surgimiento de un nuevo reino, y este segundo reino luego dejaría paso a un tercer reino, y así ocurriría sucesivamente hasta el surgimiento del eterno reino de Dios. Y esto está en relación con la idea que hemos anunciado al principio, que la gran imagen que el rey veía tenía los pies de barro, y el barro no es un material apropiado para servir de base a esta gran imagen revestida de distintos metales, pues es un material endeble o frágil. Por eso los reinos representados en esta gran imagen no podían permanecer, pues sus bases eran frágiles o endebles, y tarde o temprano terminarían cayendo o desmoronándose por lo frágil de su base. Esto es uno de los mensajes centrales que Dios nos quería enseñar al estudiar esta profecía, y lo cual la historia corrobora. En la página 36 del libro Daniel y el Apocalipsis, Urias Smith nos dice que el reino que sucedió a Babilonia era el imperio medo-persa, imperio que estaba representado en la imagen por el pecho y los brazos de plata. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué otros profetas predijeron la caída del reino de Babilonia y el advenimiento de una nueva potencia mundial? Bueno, aparte del joven profeta Daniel, hubieron otros dos profetas judíos que predijeron la caída del magnífico imperio babilónico junto a su también magnífica e inexpugnable ciudad capital, la Gran Babilonia, aquella ciudad de imponentes murallas y hermosos palacios. Estos dos profetas fueron Isaías y Jeremías. El profeta Isaías nos declaró en Isaías 13:17 que Dios levantaría a los medos, quienes vendrían con arcos y no tendrían misericordia de Babilonia, pues no se apiadarían ni de los hombres, ni de las mujeres, o de los niños de Babilonia. Y el profeta Jeremías declaró en Jeremías 51:11 que Jehová despertaría a los reyes de Media para destruir a la soberbia Babilonia, pues esto sería su venganza por las crueldades de los babilonios para con los judíos y para con su templo. Entonces podemos decir que además de Daniel, otros profetas habían anticipado que el reino que destruiría a la soberbia Babilonia sería el reino de los medos. Y realmente fue así, pues los medos, al mando del rey Darío, junto al general Ciro, el persa, pues en ese momento Ciro era un general todavía, ya que después de Darío recién se convertiría en rey. Bueno, vinieron y vencieron a los babilonios y ocuparon su lugar como gran potencia en el mundo antiguo. Ellen White, en la página 177 del libro La Educación, nos precisa las causas de la caída del reino de Babilonia. Nos dice que este soberbio reino fue altivo, opresivo y cruel con el pueblo de Dios, cautivo dentro de sus fronteras, y por esta causa vino su caída. Y en realidad, esta es también la causa de la caída del resto de los reinos de la tierra, es decir, la conducta soberbia y opresora de los gobernantes sobre sus gobernados, lo cual está perfectamente ilustrado en los pies de barro de esta gran imagen que vio en sueños el rey Nabucodonosor. Bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta.
tenemos un segundo subtítulo que dice: se concede la libertad de regresar a los exiliados. Pregunta número 3. ¿Cómo llamó el Señor al conquistador del reino babilónico? Bien, el Señor llamó a aquel personaje que se encargaría de conquistar o derribar a la soberbia e invencible Babilonia como Ciro, su ungido o su pastor. Este ungido o Mesías sería un general persa que justamente se llamaba Ciro, igual como lo decía la profecía bíblica, lo cual era realmente asombroso, pues el profeta Isaías, unos 150 años antes de la existencia de este famoso personaje, inspirado por el Espíritu Santo, ya lo había anticipado, pues declaró que un hombre llamado Ciro sería el que conquistaría a la invencible Babilonia. Así está escrito en Isaías 44:28 y 45:1, pues allí se nos dice que Jehová, el Dios de Israel, llamaría a Ciro su ungido o su pastor, para edificar su templo y a su ciudad Jerusalén, y que le daría el poder para sujetar naciones, para desatar o liberar lomos de reyes, reyes que estuvieron sometidos a la gran Babilonia, y también que le abriría puertas que nunca se cerrarían. Increíble profecía, hermanos. Sin embargo, nosotros como estudiantes de la Biblia no debemos asombrarnos de esto, pues en Isaías 46:10 se nos dice que Dios declara las cosas antes de que sucedan. Ahora, al respecto de esto, Ellen White nos dice en la página 405 del libro Profetas y Reyes que más de un siglo antes del nacimiento de Ciro, el Espíritu Santo lo mencionó por su propio nombre, y así se registró en el Antiguo Testamento como una demostración del poder de Dios, quien anticipadamente había llamado directamente a Ciro para cumplir una misión para el Dios de Israel, la cual era liberar a su pueblo de su cautividad, reconstruir su templo y su ciudad de Jerusalén. Hay que señalar que todo esto, es decir, tanto la cautividad del pueblo judío, la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, y la existencia del mismo Ciro, aún no habían ocurrido, pues cuando Isaías declaraba esta profecía inspirado por el Espíritu de Dios, el templo de Jerusalén aún existía, la ciudad de Jerusalén también existía, el pueblo judío aún no era llevado cautivo, y ellos mismos ni se imaginaban esta posibilidad. Y como ya lo hemos señalado, el mismo Ciro no existía. Y esto es lo asombroso de esta profecía de Isaías 44:28 y 45:1, que nos relatan eventos que aún no habían ocurrido, pero que luego acontecerían con una notable exactitud. Bueno, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cuándo concedió Ciro a los cautivos judíos el permiso de retornar a su país e hicieron uso de esta oportunidad todos los cautivos? De acuerdo a la escritura, en Esdras capítulo 1, versos del 1 al 4, encontramos que fue en el primer año del rey Ciro, rey de Media y de Persia, que él decretó la liberación de los cautivos judíos, otorgándoles además el permiso para retornar a Jerusalén, que está en Judá, con el propósito de que reconstruyeran su ciudad y el templo del Dios de Israel, ya que estos se encontraban destruidos. Esto ocurrió en el año 536 a.C., después de 70 años de cautiverio. Se cumplía así, con notable exactitud, la profecía de Jeremías 25:12, que declaraba que la cautividad de los judíos duraría 70 años, pues ese fue el tiempo que duró el cautiverio de los judíos en Babilonia, y luego fueron liberados. En realidad, todos estos hechos ocurrieron tal como lo adelantaban las escrituras, y fue con una notable exactitud, pues las escrituras describieron todos estos acontecimientos con más de 100 años de anticipación,
reafirmando así también aquella expresión de Amós 3:7 que nos dice que Dios nos declara las cosas de manera muy anticipada antes de hacerlas, lo cual ocurrió así en esta historia. Y esta es una razón más para confiar con más firmeza en la palabra profética del Señor. En este relato, lo más asombroso es ver la actuación del rey Ciro, un rey persa que no conocía a Jehová, el Dios de Israel, ni tampoco conocía al pueblo de Dios, ni la religión judía, pero aún así decretó la liberación de los judíos, con el propósito de que reconstruyeran la ciudad y el templo de Dios que estaba en Jerusalén. Sin embargo, la explicación a este hecho la encontramos en Esdras 1:1 que nos dice que Dios impresionó el espíritu del rey Ciro para que él procediera de esta manera. Ellen White, en la página 440 del libro Profetas y Reyes, nos comenta que a Ciro le mostraron los rollos del profeta Isaías, en donde se declaraba que Dios llamaría a su ungido llamado Ciro, un pastor a quien Dios le daría los reinos de toda la tierra y le abriría todas las puertas, pero con el propósito o con la misión de liberar a su pueblo que se hallaba cautivo. Y Ciro vio que esto era efectivamente así, pues Ciro de joven había sido pastor. También había conseguido conquistar todos los reinos de la tierra, y cuando capturó Babilonia, las puertas de esta inexpugnable ciudad estaban abiertas, por lo que él pudo tomarla sin disparar ni una sola flecha. Indudablemente, aquella profecía hablaba de él. Por eso Ciro confiadamente decretó la liberación de los judíos y ordenó a todos los de buen corazón que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo y los muros de su ciudad. Ahora, acerca de la subpregunta que nos dice si todos los judíos que fueron liberados aprovecharon la oportunidad para volver a Jerusalén. Bueno, la Escritura nos dice que no todos los judíos aprovecharon esta oportunidad para volver a su tierra y a su ciudad, que solo fue un remanente los que aprovecharon la oportunidad para volver al monte de Sión allá en Judea, ya que la mayoría de los judíos prefirieron quedarse en Babilonia, pues no quisieron perder las comodidades que habían conseguido alcanzar en esta notable ciudad. En otras palabras, la mayoría de los judíos prefirió quedarse en Babilonia y solo un remanente regresó a Jerusalén. La mayoría eligió a Babilonia antes que la tierra que Dios les dio cuando los sacó de Egipto. Y todo esto es ilustrativo para nosotros, pues dejar Babilonia significa dejar todas las cosas que nos atan al mundo y hacer sacrificios para conseguir obedecer a Dios. Pero muchas veces encontramos esto muy difícil por el amor que tenemos a las comodidades que poseemos. Esto es lo que sucedió con la mayoría de los judíos, luego de estar 70 años en Babilonia. Recordemos las palabras del Señor Jesús que nos dice: todo aquel que quiera venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y claro, hacer esto no es sencillo, pues es más fácil ir por el camino ancho que por el camino estrecho. Sin embargo, esto que es difícil para nosotros, que somos carnales, lo podemos superar con la ayuda del Señor Jesús, pues Él promete ayudarnos, fortalecernos y acompañarnos para hacer más ligeras nuestras cargas, si es que decidimos obedecerle. Confiemos pues en las promesas de Dios, apreciados hermanos. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Tenemos un subtítulo final que dice: discernimiento entre lo que es y no es. Pregunta número 5. ¿Quién ofreció su ayuda al débil pueblo de Dios en la reconstrucción de la ciudad y el templo? ¿Y fue aceptado este ofrecimiento aparentemente bien intencionado? Bien, la Escritura nos dice que cuando los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que el remanente que había salido de Babilonia estaba edificando el templo de Dios en Jerusalén, entonces fueron a visitarlos para ofrecerles su ayuda
y trabajar juntos en la reconstrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, pues adujeron que ellos también creían en el Dios de Israel, pues desde los días que el rey de Asiria, Esaradón, los trajo de Mesopotamia a este lugar, ellos también comenzaron a profesar la fe en Jehová. Esto aparentemente era una buena propuesta, pues los judíos eran pocos y la tarea que debían realizar era inmensa, así que no les vendría mal recibir un poco de ayuda. Sin embargo, la amistosa ayuda de los samaritanos encubría otras intenciones, pues primeramente ellos no fueron escogidos por Dios como su pueblo, ni eran depositarios de las verdades de la ley de Dios, eran sencillamente extranjeros que habían aprendido la fe judía. Además, ellos tampoco fueron llamados por el rey Ciro para realizar esta obra. Había pues que evaluar bien la propuesta de los samaritanos para tomar una correcta decisión. Los líderes judíos, al mando de Zorobabel y Josué, meditaron en la propuesta de los samaritanos y entendieron los riesgos que implicaba asociarse con esta nación, cuya religión era una mezcla de judaísmo y paganismo, por lo que optaron por no unirse en yugo desigual con esta nación, que además los superaba en número. Unirse a ellos podría implicar mezclar la pureza de la religión judía con la de los samaritanos y terminar siendo absorbidos por ellos, ya que ellos los superaban en número. De tal manera que decidieron no aceptar la ayuda de los samaritanos. Así está registrado en Esdras 4:3 que nos dice: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos, tal como nos mandó Ciro, rey de Persia. Ellen White, al comentarnos esta situación, nos describe que los judíos que habían retornado de Babilonia eran tan solo un residuo, es decir, muy pocos en número, y ahora debían emprender una obra que aparentemente superaba sus fuerzas. Sin embargo, sus vecinos más cercanos, los samaritanos, vinieron a ofrecerles su ayuda. Ellos les refirieron que también tributaban adoración al Dios verdadero, es decir, al Dios de Israel, y que querían participar con ellos en la reconstrucción del templo, pero a cambio de que se les otorgara facultades en los servicios de adoración y en el ministerio sacerdotal allí en el templo. Facultades que solo estaban reservados a la tribu de Leví y a la casa de Aarón. En otras palabras, no era gratis la ayuda de los samaritanos. El enemigo de Dios estaba encubiertamente intentando derribar a la verdadera religión de Dios con esta ayuda. Afortunadamente, Zorobabel y el sacerdote Jesúa no aceptaron esta audaz oferta. Pasemos ahora a la sexta pregunta. Pregunta número 6. ¿Por qué no pudieron aceptar los dirigentes del pueblo esta oferta? ¿Y cómo se manifestó el verdadero carácter de aquellos que aparentaban? Bueno, las razones por las que los líderes judíos al mando de Zorobabel y Jesúa rechazaron la ayuda de los samaritanos para reconstruir juntos el templo de Dios las podemos resumir básicamente en 3 razones. La primera, porque existía una orden de parte del rey Ciro para que los judíos exclusivamente subieran a Jerusalén a edificar el templo y su ciudad, y los samaritanos no eran judíos. En segundo lugar, aceptar la ayuda de los samaritanos implicaba asociarse o unirse en yugo desigual con una nación idólatra que los superaba en número, ya que los judíos eran tan solo un pequeño remanente. Es decir, los samaritanos tranquilamente los podrían absorber haciéndolos desaparecer junto a su religión, por lo que no era conveniente tener una asociación con los samaritanos por los riesgos tanto en la fe como en la integridad de la nación judía. Y la tercera razón nos la da Ellen White en la página 417 del libro Profetas y Reyes, que nos dice que los samaritanos condicionaron su ayuda a tener parte tanto en los servicios de adoración como en el ministerio sacerdotal,
y esto era inadmisible, pues de acuerdo a las escrituras, solamente los levitas de Israel y la casa de Aarón estaban llamados a tener cargo en el ministerio en el templo de Dios, por lo que no podían permitir a estos extranjeros que tuviesen tal atribución. En suma, por estas tres razones, los líderes judíos decidieron rechazar la oferta de los samaritanos. En realidad, apreciados hermanos, era arriesgado asociarse con los samaritanos, ya que, como hemos dicho antes, superaban en número al remanente judío. Pero además, los samaritanos eran practicantes de una religión que era mitad judía y mitad pagana, pues mezclaban la idolatría en el culto a Jehová. Era más o menos como la religión del Vaticano, podríamos decirlo en términos actuales, lo cual implicaba un rechazo abierto al segundo mandamiento de la santa ley de Dios, ley escrita con el mismo dedo de Dios. Esta forma de culto a Jehová era la expresión de la falsa adoración de los samaritanos al Dios de Israel. Por eso, acertadamente, Zorobabel y Jesúa rechazaron la ayuda de los samaritanos, con la siguiente declaración que se encuentra registrada en Esdras 4:3, que nos dice: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos, tal como nos lo mandó el rey Ciro. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿cómo reaccionaron los samaritanos ante la respuesta de los judíos? Bueno, ante la respuesta negativa de parte de los líderes judíos, los samaritanos mostraron su verdadero rostro, pues reaccionaron llenos de furia por la negativa de los líderes judíos a que participasen en la edificación del templo de Dios. Por eso, haciendo uso de la fuerza, intimidaron al pueblo judío y los atemorizaron para que dejaran de edificar o reconstruir el templo de Jerusalén. Y no contentos con esto, sobornaron a los consejeros del rey, todo el tiempo del rey Ciro y del rey Darío, para que estos consejeros ordenaran paralizar las obras de reconstrucción. Objetivos que momentáneamente consiguieron alcanzar, pues como eran superiores en número, lograron efectivamente atemorizar al pueblo judío y hacerles abandonar las labores de edificación del templo de Dios. Y además, los consejeros del rey, al ser sobornados, accedieron a la petición de los samaritanos para hacerles detener las obras de edificación. Así, de esta manera se sucedieron los hechos. Ahora, la lección que podemos extraer de esta experiencia del remanente judío que volvió de Babilonia para edificar el templo de Dios es que por ningún motivo debemos sacrificar nuestros principios de fe para alcanzar ciertos objetivos, asociándonos en alianza desigual con aquellos que no aprecian ni comparten nuestras creencias de fe, pues es mejor mantenernos fieles y leales a los mandamientos de Dios, inclusive si atravesamos dificultades, que asociarnos con aquellos que supuestamente nos pueden ayudar, pero que finalmente podrían llevarnos a hacernos transgredir los santos mandamientos de Dios, lo cual implicaría de nuestra parte un fracaso en nuestra carrera de fe. Pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué advertencia inspirada es apropiada para nosotros hoy en cuanto a las líneas de demarcación? Bueno, luego de haber estudiado esta lección, las advertencias inspiradas que son apropiadas para nosotros las encontramos tanto en 1 Corintios 10:11 como en 2 Corintios 6:14, que nos dicen que todas estas cosas que les acontecieron a los hebreos están registradas para amonestarnos a nosotros, los que hemos llegado al final de los tiempos. Y además, que no nos unamos en alianza desigual con los incrédulos, porque no hay amistad entre la luz y las tinieblas. Así es, apreciados hermanos. Todos los relatos que encontramos en la Biblia que nos cuentan lo que le sucedió a los hebreos son una lección para nosotros, para aprender tanto de sus aciertos como de sus errores. Si queremos ser fieles hijos de Dios, obedientes a su santa ley, entonces debemos ver en todas estas experiencias
cómo es que ellos se condujeron para seguir sus aciertos y no repetir sus errores y equivocaciones, pues la lucha entre la verdad y el error aún no ha terminado. Aún está abierto el conflicto entre la luz y las tinieblas, o entre el bien y el mal, y las tinieblas luchan para apagar la luz. Sin embargo, tenemos la promesa de Dios de que la luz vencerá a las tinieblas. Por eso, apreciados hermanos, aprendamos a ser como aquellos que vencieron, tales como Daniel, como Esdras, como Nehemías, o como José, el joven hijo de Jacob, que se mantuvieron fieles a la palabra de Dios y a su santa ley, aún en medio de obstáculos y dificultades, y no sacrificaron los principios divinos, ya sea a través de alianzas con los incrédulos o ya sea desalentándose. Si nosotros actuamos así, entonces también Dios nos ayudará y nos otorgará tanto su bendición como la victoria en esta lucha que se desarrolla entre el bien y el mal. Evidentemente, no es fácil nuestra tarea y nuestra labor como seguidores de Cristo, pero recordemos aquel versículo en Mateo 11:28 que nos dice que llevemos nuestras fatigas y cansancios a Cristo Jesús, y Él nos ayudará y aliviará, pues son más fáciles las cosas estando unidos a Cristo, y las cargas se hacen más llevaderas con la compañía de Jesús. Por tanto, ánimo hermanos, no nos desalentemos, prosigamos adelante en nuestra carrera de la fe, pues hoy está más cerca que antes nuestra redención. Reciban de mi parte un afectuoso saludo, apreciados hermanos. Que el Señor os guarde. Amén.